La salud es un estado transitorio entre dos épocas. Conservarla en buen estado depende en gran medida de cada individuo. Y nosotros te damos la pauta para mantenerla lo mejor posible. Radio y TV Lechuzas presenta Salud Universitaria. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente a través de nuestro canal de YouTube Pablo Guardado Chávez, iniciando un programa más de salud universitaria y como siempre muy bien acompañados por los expertos en la materia. El día de hoy me encuentro con el doctor Julio César Bermúdez Aranda, quien es especialista en ginecobstetricia y él, forma parte de la plantilla también acá de la Universidad Pablo Guardado Chávez, también labora en el Centro Médico Sion, labora también en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal. Bueno, una gran trayectoria y una vida muy ocupada, pero bueno, nos dio el gusto y el honor de tenerlo un rato acá en el programa. ¿Cómo estamos? Buenas. Bien, estamos. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que la información que vamos a dar pues sea de importancia y les sirva para que tengan un poco más de conocimiento, porque es un tema bien interesante y es una enfermedad que verdaderamente está en los reflectores a nivel internacional, más en los últimos años. A partir del 2010 se transformó en una prioridad para la Organización Mundial de la Salud, tratar el VIH, la transmisión vertical por parte de la madre, y tratar a los niños, sobre todo porque la detección temprana y todo esto es muy importante para la progresión de la enfermedad. Claro que sí. El tema del día de hoy, pues ya bien lo decía acá el doctor Julio, es el VIH en el embarazo. Es un tema pues muy preocupante, es un tema que para los que no tenemos como mucha idea del mismo, pues sí nos pone como que en jaque, ¿no? Nada más el simple hecho de escuchar VIH, pues ya es algo como que tétrico, pero si a esto le aumentas el estar embarazada, pues ha de ser como también bastante angustiante, ¿no? El qué va a pasar, qué va a ser de mi bebé y otras tantas preguntas que se han de venir a la mente de una persona que está en este caso. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir desmenuzando este tema y me gustaría empezar, pues que nos platique, porque así como hay muchos que ya sabemos y tenemos como la idea de qué es el VIH, hay otras tantas personas que no, y que tal vez esto hace que seamos un poco inconscientes al momento de practicar nuestra vida sexual activa y pues como no tener problemas hasta que sabemos de lo que se trata, ¿no? Claro. Pues sí, el VIH es una enfermedad que se transmite por fluidos secundarios, llámese semen, sangre, plasma. Cuando se expone una persona al virus, el virus inocula el cuerpo, tiene un periodo de ventana y posteriormente expresa la enfermedad. El VIH ataca el sistema inmunológico de las personas y nos quita esa defensa que nos mantiene pues sanos, ¿sí? El problema del VIH es que cuando produce SIDA, o sea, cuando produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, cuando ya no tiene defensas la persona, cualquier gripa, cualquier diarrea, cualquier enfermedad hasta cierto punto simple puede causar la muerte de una persona. Una gripa se transforma en neumonía, una diarrea se transforma en algo mucho más grave y puede llegar a matar a la persona. Afortunadamente, a pesar de que, como todas las enfermedades, hay evolución en cuanto a los tipos, en cuanto a mutan los virus y cada vez son más resistentes a antivirales y eso, se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento de las pacientes, sobre todo en cuanto a la transmisión vertical de la enfermedad de la mamá al bebé. Que es el tema que hoy en especial nos tiene acá. Pero bueno, hay muchas personas como con una cierta confusión. VIH y SIDA, ¿son lo mismo? ¿Uno lleva a otro? ¿Qué es en sí la diferencia entre tener VIH y tener SIDA? Digamos que el SIDA sería el resultado del VIH. El SIDA es la inmunosupresión y la falta de un sistema de defensa para poder mantenerte sano. Okay. En resumen, ¿sí?
mientras que el VIH es lo que tarde o temprano va a convertirse en SIDA. Ajá, así es la propia enfermedad, o sea, es el virus que provoca SIDA, pues. Ok, eso es como para que vayamos agarrando acá la onda. Entonces, ya sabiendo un poco más acerca de este punto, me gustaría que nos platicara entonces cuáles son los riesgos. Una persona de repente, pues bueno, tiene relaciones y demás, a veces no sabemos que traemos el virus, porque para detectarse pues es pues un poco complicado, no más que nada porque no acudimos constantemente a hacernos pruebas y demás. Y entonces una mujer puede tener ya el virus y de repente quedar embarazada. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué puede suceder? El bebé inmediatamente, pues es un bebé con esta enfermedad, por lo mismo que está conectado a la madre, ¿o qué pasa? Mira, esto es bien interesante, desde el punto de vista biológico, sobre todo porque se requiere estar en cierta etapa de la enfermedad para poderla transmitir. Cuando se evalúa a un paciente con VIH, se ve qué tanto está afectado por el virus y se ve qué tan activa está la enfermedad. Esos son dos factores que intervienen directamente en el riesgo de transmisión. Por un ejemplo, de manera global, una paciente con VIH puede o no tener SIDA. Embarazada tiene entre un 15 y un 45% de riesgo de transmitir la enfermedad al bebé. Es mucho margen de riesgos, entre 15 y 45 es claro. Mucha diferencia. ¿Por qué se da este rango? Por los estadios de la enfermedad. Puede ser que la paciente tenga una cuenta CD4, que ahorita nos vamos a explicar qué es, que tenga una enfermedad más o menos controlada o que no sea controlada. Y ahí es donde radica verdaderamente la importancia del control del embarazo. Porque si una mujer con VIH lleva tratamiento específico para controlar la enfermedad durante el embarazo, el riesgo de transmisión vertical puede disminuir hasta menos del 5%. Entonces, eso cobra verdaderamente una importancia en muchos países. Digamos, específicamente en nuestro estado, Chiapas, es un estado fronterizo. Tenemos una población medianamente pobre y que requiere moverse a otros estados, a otros lugares para tener su actividad económica, ¿no? Mucha gente de los Altos de Chiapas va a Cancún, mucha gente cruza la frontera a Estados Unidos o trabaja en la frontera en La Maquila pegado a Estados Unidos. Eso mismo hace que venga la enfermedad de otros lados. Yo trabajo en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal y normalmente vemos a las pacientes no salen de sus pueblos, pero la enfermedad viene de la actividad económica que el esposo tiene que ir a hacer fuera y pues se contagia afuera y trae la enfermedad. Y la verdad es un problema de salud porque imagínate, un niño aproximadamente tiene entre 45 y 50% de riesgo de fallecer durante el primer año si se contagia de la enfermedad de la mamá. Okay. Entonces, si es algo que se puede prevenir con un adecuado control de embarazo y consumiendo sus medicamentos como debe de ser, pues podríamos tener un bebé que ni siquiera esté enfermo. Ya. Acá con lo que acaba de decir me surge una pregunta, una duda. Una persona que tiene VIH ¿puede vivir qué tiempo? ¿O puede tener una vida normal? Es que eso es muy variable. Realmente una de las cosas que más problema puede generar una paciente con VIH es sus medidas higiénico-dietéticas y sus hábitos. O sea, un paciente con VIH que se mantiene sano, que se cuida de no enfermarse, que hace ejercicio, que se alimenta bien, que toma sus medicamentos, que va constantemente al médico, tantito se enferma de algo, tantito ve alguna alteración en su cuerpo, acude a consulta, que no deja que estas enfermedades progresen y que sea más que todo atención temprana a la salud, que se está constantemente revisando,
son pacientes que viven más, obviamente. Ok. Y eso es, por eso el manejo del paciente con VIH, hay unos centros, de hecho por aquí cerca de la universidad está el Capacits, son centros multidisciplinarios que manejan a los pacientes con VIH, no solamente a las embarazadas, todas las pacientes con VIH, desde el punto de vista psicológico, médico, social, porque también obviamente un paciente portador de VIH normalmente lo oculta y eso también es un problema. Claro. Porque pues nadie quiere tocarlo, nadie quiere estar con él, nadie le quiere dar trabajo, nadie quiere, sabiendo que es prácticamente, si no tienes un contacto de fluidos directo con esa persona, pues no pasa nada, pues puedes saludarlo, besarlo, o sea, saludarlo de beso y no pasa nada. ¿Sí y un beso, por ejemplo, ya hablando en un plano de novios, de pareja, tampoco pasa nada? ¿O hay Lo que pasa es que si tenemos heridas en la boca o tenemos, pues puede haber riesgo de transmisión, pero realmente es muy bajo. Imagínate, el riesgo de una aguja roma, como las que ocupamos para suturar pacientes, si yo me pico y el paciente está contagiado con VIH, o sea, tiene VIH, y yo me pico con la aguja donde lo estaba operando, el riesgo de transmisión es relativamente bajo, es de 0.6 en 100,000, o sea, es casi nada. Y realmente el medio hospitalario tiene para tratamiento profiláctico, pues otra cosa. En pacientes, digamos, que sufren agresión sexual, parte de nuestra norma oficial de tratamiento a las personas que son víctimas de violencia sexual es darles tratamiento profiláctico para VIH. Si se da entre los primeros 3 días, es prácticamente imposible que les dé VIH. Ok, entonces, perdón que lo interrumpa, entonces se podría decir que el VIH tiene como un, por así llamarlo, tipo una vacuna o algo por el estilo. No, lo que pasa es que te dan antivirales que evitan que la enfermedad se replique. Se desarrolle. Porque realmente cuando ya se detecta la enfermedad es porque lleva algún tiempo teniendo pues teniendo su vida dentro del cuerpo de la persona. La dosis profiláctica es para disminuir el riesgo de contagio. Okay. O sea, no quiere decir que tomando la pastilla es seguro que no, pero obviamente si tomas el medicamento antiviral y todo, digo, en los hospitales es desafortunadamente un poco frecuente de que por ahí alguien se pique o que se corte o algo, y dependiendo del riesgo de transmisión se les da su tratamiento y se les da la atención y el seguimiento con diferentes pruebas para ver si se contagió de enfermedad, porque al final de cuentas tú y yo nos vemos normales, pero si trae una persona con VIH que tal vez está bien controlado y todo, también se ve como tú y yo. Claro. No es una enfermedad que se vea a simple vista, claro. Cualquier paciente, uno como médico, sobre todo si uno opera, cualquier paciente puede estar infectado. Y es donde entra un poco la doble moral, ¿no? De los médicos que no quieren atender a un paciente que tiene el diagnóstico, que está siendo honesto y te está diciendo yo estoy enfermo, cuídate, ¿no? Porque te puedo contagiar. Y no se cuidan con cualquier paciente puede tener la enfermedad, ¿no? Claro, ese es un problema también dentro del ambiente médico. Y un riesgo bastante alto, ¿no? Pues aprendes a vivir con el riesgo, obviamente. Siempre hay que utilizar guantes, cubrebocas, o sea, las medidas sanitarias que se encuentran ya instituidas en todos los hospitales para control de cualquier tipo de paciente. Entonces, pues, es parte de la vida, ¿no? Sí, del médico. Claro. Ok, entonces, bueno, una mujer embarazada que tiene VIH, cuando el bebé está dentro del vientre, por ende, no se supone que comparten gran parte de todo, ¿no? La vida en sí. La mujer tiene VIH y automáticamente el bebé no tiene VIH. Ahí, mira, por norma oficial mexicana, vamos a empezar por ahí, por norma oficial mexicana, toda paciente que llega a la consulta de embarazo, bajo, alto riesgo, como sea, tiene que hacérsele diagnóstico de VIH con una prueba rápida. Si la prueba rápida sale positiva, se tiene que hacer una prueba confirmatoria. Sobre todo porque, pues obviamente habrá cierto riesgo de que lo transmita. Tenga o no tenga riesgo. O sea, cada paciente que llega a la consulta de primera vez, se le pica su dedito y en un cuadrito, así como si fuera prueba de embarazo, se pone una gotita de su sangre,
se le pone un diluyente y nos trae para decirnos si sale positivo o negativo. Todo se hace bajo consentimiento informado. O sea, que si el paciente no quiere la prueba, no se le realiza, pero se le debe de ofertar a todas las pacientes. Sería como pesquisa. Claro. Si la paciente obviamente sale enferma, se le inicia tratamiento de inmediato. Realmente la sangre del bebé, la sangre que está contenida en la placenta y la sangre que está dentro del útero, que es sangre de la mamá, tienen un contacto virtual. Realmente no se mezclan. Okay. La sangre que está en la placenta es sangre del bebé y la sangre que está embebida en el útero, sí hay un intercambio de muchas cosas, oxígeno, nutrientes y un montón de cosas, pero no tienen un contacto real constante. Sí hay microtransfusiones entre la mamá y el bebé y es ahí donde cobra una vital importancia el control de la enfermedad durante el embarazo. Si tiene menos cantidad de enfermedad, por decirlo así, la paciente, las posibilidades de con esas microtransfusiones pase al bebé son menos. Son menos que si no lleva tratamiento y la enfermedad se encuentra libre. Realmente no comparten sangre. A veces es un poco la idea que tiene la población en general, pero realmente no comparten sangre. El contacto entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé es virtual. Y hay momentos en los que tienen más contacto. Durante el trabajo de parto, cuando se contrae el útero, hay mayor cantidad de microtransfusión. Por eso las mamás que están enfermas con VIH no deben tener trabajo de parto. Hay que programar una cesárea. Una cesárea para evitar esta microtransfusión. Para que no haya esta microtransfusión al trabajo de parto. Y aparte, durante el canal de parto, pues puede haber lesión de los tejidos de la madre y obviamente se mancha de sangre el bebé y eso aumenta el riesgo de infección. Por eso esos bebés nacen por cesárea y normalmente se programan. Otro momento en el que se puede contagiar el bebé es en la lactancia. Una mujer con VIH no debe dar lactancia. Por ahí hay algunas guías, porque sí existe, o sea, dentro de la medicina nosotros manejamos guías y una guía es una guía, no es ley. Tienes que adaptarlo a tu población y tienes que adaptarlo a tu entorno, medio, ¿no? Al entorno que nos rodea. La OMS en algún momento planteó la idea de que una mujer con adecuado control de sus copias de la enfermedad, o sea que esté bien controlada la enfermedad y que no tuviera ningún problema, podía ofrecer el beneficio de la lactancia materna al bebé. Actualmente eso ya pasó al desuso. ¿Para qué buscarle riesgo? Sí, preferentemente no, aunque sabemos que la lactancia materna es lo primordial en los primeros meses. En los primeros meses de vida. Ahí es un alto riesgo y mejor lo evitas. Yo lo platicaba con un maestro sobre eso, o sea, con alguien de más experiencia que yo, obviamente. Y me decía, es que tienes que entender que cuando la OMS hace recomendaciones, lo hace para todo el mundo. No es lo mismo un niño en África que no va a ir a la tienda, a la farmacia a comprar un bote de leche. Y pues que un niño también, si no recibe pecho, no tiene ciertas protecciones, pues tiene más riesgo, ¿no? Tal vez ahí en ese contexto valdría la pena. Pero pues en nuestro contexto actual, aquí en el país, en nuestra población, creo que es un riesgo poco justificado que el bebé se pueda contagiar de VIH por querer darle la protección. Digo, al final de cuentas, cada médico tendrá su propia opinión, pero yo considero que para las mujeres infectadas con igual la parte de la interrupción del embarazo, una mujer muy controlada, con casi ausente la cuantificación de virus en su sangre, puede tener un parto, pues sí, pero creo que no hay por qué correr riesgos, ¿no? Tal vez si fuera nuestro hijo, si fuera nuestro familiar, tal vez no lo expondríamos de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, pues el beneficio hay que dárselo a todos. Y en nuestro medio, realizar una cesárea es relativamente común. Y pues existen los medios para dar sucedáneos de la leche y no tener que dar lactancia materna. Entonces, sí, hay muchas mujeres que inclusive no dan la lactancia por cuestiones estéticas. O de gusto. Por gusto o simplemente porque no quiso y no pudo. Entonces, no es como que sea algo,
¿cómo decirlo? Mortal, ¿no? De que, bueno, si el niño no tomó, ya corre un riesgo, corre tal vez más riesgo dándole, ¿no? No, que realmente la lactancia materna es algo que hasta como política de Estado se está promoviendo a nivel nacional, internacional, como un derecho del recién nacido. O sea, es algo crucial, pero en cierto contexto, ¿no? Mamá sana, bebé sano, o algún beneficio que tuviera por bajo peso al nacer, yo qué sé. Pero bueno, en este contexto en especial de la mamá con VIH y el bebé con VIH, a menos mi punto muy particular de pensar es que pues no buscarle más riesgo, ¿no? Si el bebé le pudimos dar un adecuado control de embarazo y todo, minimizar los riesgos para que se pueda contagiar. Un bebé, entonces, supongamos que nació con VIH o sin él, pero en las primeras semanas, resulta que al nacer se contagió o al darle la lactancia se contagió y entonces el bebé ya tiene VIH. ¿Su esperanza de vida también es controlable o es muy corta o qué pasa? Depende de las condiciones. Mire, cuando nace un bebé de una mamá con VIH, lo primero que se hace es tomarle muestras para ver si es portador de la enfermedad. Y al bebé se le da tratamiento cuando nace, profiláctico. Sí, okay. Así como cuando te digo que nos cortamos o nos picamos o hay algún accidente hospitalario, y no sabemos si la otra persona está contagiada, pues nos dan profilaxis, igual al bebé se le da profilaxis, se le da tratamiento para que no se enferme y se le toman pruebas seriadas durante los primeros meses de vida para ver si fue portador de la enfermedad. Ahora, si desafortunadamente no se pudo prevenir, porque aquí lo más importante es prevenir, claro. Porque en el momento en el que el bebé ya es portador de la enfermedad cambia el contexto completamente de su vida. Hay un parámetro que se mide epidemiológicamente, o sea, en cuestiones de planificación de salud, sobre niños menores de 15 años portadores de VIH. La mayoría de estos niños portadores de VIH de 15 años son de infección vertical, o sea que fueron hijos de mamás con VIH. De hecho, hay una meta, hay creo que 2020, algo así, ningún niño con VIH neonatal. Obviamente es como las metas del milenio, que fueron después de los años 2000, pero se le está prestando verdaderamente mucha atención y se le está invirtiendo mucho, porque como te dije en un principio, el 50% de estos niños portadores de VIH congénito, o sea que lo tuvieron desde el nacimiento, van a morir, 48-45%, entonces acorta mucho su vida. Y aparte con un sistema inmunológico endeble, pues imagínense, un niño, si cuando lo llevamos a la guardería, el niño de los primeros días que va a la guardería, los primeros días que va a la escuela, son pequeños fomites, ¿no? Hay mucha enfermedad en esos medios, sobre todo porque comparten juguetes y todo, pues son niños que llevan vidas difíciles, ¿no? Claro. Y pueden tener muchas complicaciones. La verdad, por el hecho de que soy ginecólogo, digamos que pasando los primeros 6 meses de vida, casi no tengo conocimiento sobre las repercusiones, pero este dato de que ante el primer año un poquito menos de la mitad muere o tiene complicaciones graves, neumonías y cosas de este tipo, pues obviamente es bastante, bastante ilustrativo, ¿no? Para saber cómo es el resto de su vida. Claro, además, pues estamos ya prácticamente marcándolos, ¿no? A veces por cierta inconsciencia. Entonces sí es un punto a tratar, un punto a tomar en cuenta y que bueno, digo que se estén haciendo mayores esfuerzos para poder erradicarlo por completo, ojalá en algún momento se pueda lograr. De hecho estaba esta semana leyendo un poco acerca de que acaban de encontrar una nueva cepa del virus del VIH y que en lugar de ser una mala noticia es tal vez una buena noticia porque conocer más de lleno a tu enemigo, pues obviamente te da más herramientas para poder lograr erradicar y demás. Entonces, bueno, hasta el momento, por lo que he ido entendiendo, el virus del VIH se transmite principalmente por los fluidos secundarios,
que puede ser al tener relaciones sexuales, que puede ser con algún instrumento que esté contaminado, aunque el riesgo es un poquito menor, pero bueno, existe, ¿no? Y para las personas que ya son portadoras, pues bueno, también hay algún tipo de manera de tenerlo controlado, hay una manera de hecho, erradicarlo. El tratamiento antiviral depende de muchas circunstancias. Ahí realmente el experto es un infectólogo, son especialistas, son médicos internistas especializados en enfermedades infectocontagiosas, pero en este caso en especial, el VIH es difícil de tratar porque hay algunas cepas que son resistentes ya a algunos antivirales un poco viejos. Digamos, en el caso del embarazo se utilizan antivirales que cruzan la barrera placentaria. Entonces, el tratamiento se adecúa dependiendo las características del paciente, si ha tenido una buena respuesta o una mala respuesta, alguna combinación de estos medicamentos. Y hay varias combinaciones. Obviamente, como en cualquier clase de infección, existe el tratamiento de elección. Y dependiendo cómo vaya respondiendo el tratamiento de elección, o sea, que es la primera opción, por decirlo así, se va a modificar a las necesidades del propio paciente. Dependiendo su edad, dependiendo del tiempo de evolución, la cepa de VIH que tenga, como bien dijiste, y otras circunstancias más. O sea, al final de cuentas, el tratamiento es como cuando, yo siempre les digo, todo tratamiento siempre, no hay recetas de cocina. Es como cuando vas a hacer que te hagan un traje, tiene que ser a tu medida. Claro, cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente a cada cosa. Y aparte puede haber hipersensibilidades a los medicamentos. Obviamente son medicamentos que tienen efectos adversos. Dependiendo la dosis que utilice, habrán más efectos adversos. Y en base a la experiencia del paciente con el medicamento, siempre se buscará la mejor opción, la que cause mejor control de la enfermedad con la menor cantidad de efectos adversos para el paciente, ¿no? Porque es un medicamento que va a tomar por siempre. Se puede suspender el tratamiento por algún momento, bajar las dosis, aumentar las dosis, dependiendo el conteo de copias y de células y todo esto, dependiendo cómo se comporta su mismo sistema inmunológico, pero al final de cuentas es un tratamiento que es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que la va a aportar hasta el último día de sus días. Ok, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Sí, esperemos que en algún momento haya una cura, ¿no? Que pueda decir, o una vacuna. Desafortunadamente nos estamos acercando, ya hay varias cepas que con ciertos tratamientos llegan a niveles libres de enfermedad por mucho tiempo. Sin embargo, pues todavía no son enfermedades que se hayan derrotado, ¿no? Claro. En algún momento estoy seguro que el avance de la ciencia lo va a lograr, pero actualmente, pues la mejor manera de controlar una enfermedad siempre va a ser la prevención primaria. Muchas enfermedades que, bueno, hasta hace poco estaban prácticamente erradicadas, como el sarampión y otras cosas, se lograron derrotar no tanto por los medicamentos para curar las enfermedades, sino por las vacunas y los cercos sanitarios, las vigilancias epidemiológicas y todas estas cosas que sirven para cercar la enfermedad y evitar que se propague. Claro. Normalmente estas películas, ¿no? Hollywoodenses de infecciones que destruyen al mundo y todo esto, normalmente son enfermedades que se propagan sin control. No es que no haya una cura, sino que simplemente la enfermedad se propagó sin control. Y eso es algo que pasó en los años 70 con el VIH. Sí, ¿no? El boom creo que fue en los 80s, que ya era la locura, ¿no? Era la libertad sexual la libertad sexual de ese tiempo, los hippies y el hecho de que ya había métodos de planificación familiar y eso también hacía de que sexo no era igual a embarazo. Comenzó a haber libertad sexual, comenzaron a menospreciar la enfermedad diciendo que era enfermedad de ciertos grupos como homosexuales y cosas de este tipo, y al final de cuentas pues toda la población estaba enferma y no había ninguna medida de control para la enfermedad. Realmente yo creo que la parte más importante, pues sí hay que buscar una cura, ¿no? Pero la parte más importante siempre es evitar que cada vez menos niños nazcan con VIH, que más mujercitas embarazadas se les pueda hacer diagnóstico temprano para iniciar tratamiento temprano, y pues
desestigmatizar socialmente la enfermedad, ¿no? Claro. Ahorita que dijo esta parte de que más mujeres tuvieran la opción de hacerse esta prueba, me gustaría hacer hincapié en eso, porque muchas veces, quiero yo suponer, digo, en un consultorio con un ginecólogo y el ginecólogo diciéndole, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una prueba de VIH. Muchas mujeres tal vez piensen, pues yo solamente con mi esposo y únicamente con él y él únicamente conmigo, ¿no? Pero a veces no sabemos qué hay más allá y no sabemos qué hubo antes de, ¿no? Y no solo eso, o sea, mire, es muy importante cuando el gobierno normatiza una práctica médica para el beneficio de la población. Nuestra norma oficial mexicana dice de control de embarazo, dice, todas las pacientes de primera vez, prueba de VIH. ¿Por qué? Pudo haber estado enferma, pero en periodo de ventana y tal vez no salió en su embarazo anterior. Muchas pacientes me ha tocado que iban en su segundo embarazo y se dieron cuenta que tenían VIH en su embarazo pasado. Y la pareja de quien tuvo el contacto primario ya ni siquiera está con ellos, ¿sabes? Ya ni siquiera está viva. Entonces, caras vemos. Y la verdad es que toda paciente que esté embarazada, si no se ha hecho prueba si es un medio para difundir la salud, que se haga una prueba de VIH. Se la deben de hacer en el IMSS, ISSSTE, todas las instituciones públicas de salud, por norma se les tiene que pedir. En Secretaría de Salud, que es el lugar donde trabajo, se les hacen pruebas rápidas y las pruebas confirmatorias a los pacientes que salen con la prueba positiva. Afortunadamente la pesquisa es poca, o sea, realmente no hay muchas pacientes que tengan positiva la prueba de VIH, pero de todas maneras es importante saberlo, ¿no? Claro, ¿y si ha habido una disminución? Es difícil. En enfermedades estigmatizadas socialmente es difícil tener un número adecuado. Y aparte, desafortunadamente, la mayoría de las medidas de prevención a largo plazo de las enfermedades se ven después de muchos años. ¿Sí? Tal vez alguna iniciativa de ley que hoy se inicie va a ver su impacto en 3, 4, 5 años adelante. Sí, claro, o más a o veces. Más. Bueno, entonces, para ir concluyendo, lo ideal, como hemos platicado, es la prevención. La prevención, hablemos primero de la prevención del VIH. ¿Cuál es la manera correcta de prevenir el ser contagiados de VIH? Desde el punto de vista social, utilizar métodos de barrera para tener contacto sexual. Que en este caso es el condón. El condón. O el condón femenino, que también en México, en Latinoamérica sobre todo, no se usa tanto. En Europa es un poco más usado. Debido a que el condón sí sirve para evitar embarazos, pero sirve sobre todo más para evitar enfermedades. Okay. ¿Sí? No solo VIH. Otras tantas, ¿no? Claro. Evitar tener contacto sexual con personas desconocidas o tener prácticas sexuales de riesgo sin protección. Cada quien tendrá su práctica sexual como mejor decida, ¿no? Pero hay prácticas que son mucho más riesgosas, ¿no? Entonces, si en algún momento por alguna condición de tu vida o algo tuviste alguna contacto sexual de riesgo, pues tener la precaución de hacerte las pruebas adecuadas y estar al pendiente de esa clase de cosas. Sobre todo si eso fue hace mucho tiempo y actualmente deseas un embarazo y eso, pues es importante que indagues. Y pues nada más. Okay. Y en el caso, perdón doctor, en el caso de las madres embarazadas, ¿cuáles serían el método de prevención para que los niños no tengan este problema? Hay varias mezclas de medicamento. Todas coinciden en que el uso de un antiviral que se llama acidobudina, que cruza la barrera placentaria, está presente casi en todos los esquemas, pero pues habría que acercarse al personal de salud. Si la paciente ya tiene VIH, ver qué tratamiento está usando y modificarlo para mayor beneficio del bebé. Si la paciente no tiene VIH,
pero tiene riesgo, pues que se haga la prueba, ¿no? Para iniciar tratamiento lo antes posible, en general. Realmente la única manera de poder prevenir la transmisión de la enfermedad al bebé es diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y temprano, prevención en el nacimiento del bebé, y durante los primeros días de vida, que serían las recomendaciones de no lactancia materna, tener ciertos cuidados con el bebé, estar en la vigilancia para ver si el bebé desarrolla la enfermedad. Sí. Nada más. Excelente. O sea, la paciente tenga recursos o no tenga recursos, hay instituciones públicas que dan orientación, hasta telefónica, privada, y si ya es portadora de la enfermedad y lleva control en alguna de las instituciones públicas, el gobierno como tal tiene toda la capacidad de poder suministrar el medicamento, referir a tiempo y hacer todo lo pertinente para saber si esta paciente tiene riesgo de contagiar. Y como son grupos vulnerables, la atención son grupos prioritarios. Okay. En nuestro país, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, grupos vulnerables, personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, población indígena, son poblaciones prioritarias, por decirlo así. El gobierno, en cuestiones de salud, el gobierno se preocupa porque haya abasto. Obviamente siempre hay problemas, ¿no? Pero por lo menos existe la normatividad de Estado para poder proveer los medios para que tengan la mejor atención posible. Excelente. Pues bueno, un tema que yo creo que tenemos que tomar mucho en cuenta, principalmente la parte de la prevención, que es de la que hemos hablado ahorita al final del programa, porque pues no hay nada mejor que estar un poco más alivianados, ¿no? De que cuando vas a ir a una consulta no te dé ese nervio de corrí riesgos en mi vida y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, tener esas pláticas también es importante si nos están viendo padres de familia, que platiquen con los chicos, ¿no? Porque actualmente sabemos que la actividad sexual se empieza muy temprano, jovencitas de 12, 13 años están teniendo relaciones, jovencitos en general. Entonces, pues entre más jóvenes, pues igual y un poco más desinformados andamos y cometemos más errores. Y también tenemos más parejas claro, durante nuestra vida. Entonces, eso obviamente es un riesgo muy alto que hay que platicarlo para poder, pues poco a poco ir evitando que exista esta enfermedad. Doctor, no sé si hay algo más que agregar. Pues no, nada más, cuidarse. Si conocen o alguna persona que está escuchando el programa, conoce a alguien o ellos mismos son portadores de la enfermedad, sepan que no necesariamente si se embarazan van a transmitir la enfermedad. Si se tienen los cuidados adecuados, si se hacen las cosas como deben de ser, el riesgo es relativamente bajo, menos de 5% se considera bajo. Y si ya está embarazada y no ha ido a consulta, vaya a consulta. Es importante el tratamiento. Como en la escuela. El tratamiento temprano. Tengo una duda que yo creo que sería muy buena aclararla. Y ahorita que dijo eso, que dijo eso se me vino a la mente. ¿Qué pasa cuando en una pareja el hombre es el que tiene VIH? Pues de él salen los espermas. Uh-huh. Entonces, ¿el esperma ya va con el VIH? Lo que pasa es que el semen se compone de muchos es una disolución de muchas cosas. O sea, trae las mismas células que son los espermas y el líquido seminal, entonces trae el virus. Uh-huh. O sea, el esperma no viene contaminado con la enfermedad, más bien el semen y otras cosas que tiene el mismo semen son las que contagian la enfermedad. ¿Sí? Entonces el esperma al entrar al óvulo va libre del virus. Sí, va libre del virus. Ah, ok. O sea, el esperma está sano, trae su código genético y todo. Ahora, el líquido seminal y todos los demás componentes del semen vienen cargados con cierta cantidad de enfermedad dependiendo qué tan controlada está la enfermedad en la persona, y eso lo hace más o menos contagioso, por decirlo así. Ok.
Entonces, el hecho de que el padre sea portador no quiere decir que el bebé vaya a tenerlo tampoco. No, pero si la mamá ya se contagió del padre, pues sí es posible. Sí, ahí es donde entran ya los riesgos que hemos platicado. Pero sí me llamó ahorita la atención porque no habíamos hablado de ese punto, ¿no? En donde el padre tal vez era el que ya tenía. Sí, el esperma no viene. Hay unas celulitas que se llaman CD4 y hay los leucocitos. Hay ciertas cosas que vienen en los fluidos, que es lo que contagia la enfermedad. Ok, excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, Creo que ya quedó más aclarado este punto. Y bueno, hay que cuidarse. Recuerden, es muy importante la salud. Pues es un tema que debe ser prioritario para todos. Hay que cuidarnos en todos los aspectos y el sexual es uno de ellos. Así que bueno, pues los invitamos a compartir este video para que más personas estén enteradas de estas cosas que son tan importantes. Quiero agradecerle al doctor Julio César por habernos acompañado. Un placer. Muy bien explicado este tema. Y gracias también a Deymar Abarca que estuvo en la producción del programa. Mi nombre es Iván Ortega y recuerden suscribirse a nuestro canal, también compartir los videos y pues que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Salud Universitaria, una vista más profunda al mundo de la medicina. Acompaña a Iván Ortega de lunes a viernes a partir de las 12 en una plática con los expertos de la materia y envíanos tus comentarios a través de nuestra fanpage. @Radio Lechuzas. Salud Universitaria.